Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno. En nombre de Minds y en mi persona, queremos dar la más cordial bienvenida a este evento número 7 de Crea tu Realidad, llamado Manual Legal para Emprendedores. Mi nombre es Mercedes Luque, soy abogada, egresada de la UCB y soy su presentadora el día de hoy porque desde hace un tiempo para acá mi compañero Miguel Parra, que lamentablemente no puede asistir por problemas de COVID, que ahora parece que está no nada más de moda, sino que ya no sabemos qué más hacer con esto. Llevamos a cabo desde hace un tiempo, justo en la pandemia, un podcast legal para acercarlos a todos los que son abogados y los que no son abogados al derecho, porque sabemos que muchos no nos gustan los abogados, pero nos van a necesitar en algún momento de su vida. Entonces, en este podcast hablamos como divorcios, hablamos temas de desalojos, sucesiones, y el tema que más nos piden, y por eso es que estoy tan emocionada de estar aquí, es sobre emprendimientos. Todos los negocios, todo lo que en pandemia la gente dijo, mira, no puedo hacer esto, quiero hacer alguna otra cosa, quiero emprender un negocio nuevo. Todos quieren saber cómo funciona de manera correcta su empresa, cómo funciona de manera correcta su marca, cómo proyectar la cara de su empresa en una marca. Y es por eso que, repito, estoy extremadamente emocionada de que estos eventos se hagan, de que Minds haya tomado esta iniciativa de la parte legal y que sea hoy su episodio 7 de estos eventos. Ahora bien, Minds, los que conocieron o los que conocían las oficinas de Minds me parecen increíbles, los había visto por redes sociales y hoy conocí personalmente las oficinas. Son unas oficinas de coworking, unas oficinas de trabajo compartido, originado en Miami y que se aventuraron el año pasado, a partir de junio, a abrir sus puertas aquí en Caracas. Las redes sociales de Minds, para que nos sigan, es @MindsWork. Hoy, además de tener unos presentadores y unos abogados increíbles y una licenciada en politóloga, para explicar este tema tan importante, queremos agradecer igualmente a los colaboradores Pepsi, en las redes sociales como @PepsiVen y 2DCake, @2DCake. Quería recordarles que este es un evento modo seminario, ¿ok? Cosa que si ustedes tienen algún tipo de dudas, preguntas, las anoten y al final del evento pueden hacer sus preguntas a los expertos, ¿ok? Muy importante. Damos la más calurosa bienvenida y al fundador de Minds Caracas y Miami, el señor Amir Saguier. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en nuestro evento número 7 de Crea tu Realidad. Es el primero del año 2022. Y bueno, iniciamos con este tema realmente porque una de las cosas que nosotros nos preguntamos cuando comenzamos Minds o otro proyecto nuestro es, bueno, primero, ¿cuánto vamos a invertir? ¿No? A ver si es viable o no es viable. Luego crear la idea, crear la marca, pero nunca en ningún momento decimos, ay, ¿qué necesito yo para que no me llegue alguien después de que, mira, ¿y el impuesto? ¿Dónde está? ¿Lo pagaste? Bueno, cierra tus puertas porque no puedes. Eso siempre nos llega por sorpresa cuando eres emprendedor. Pero la idea y bueno, lo que nosotros quisiéramos como emprendedores, ahora no lo somos, pero antes lo fuimos, es tener el paso 1, paso 2, paso 3 bien claro, ¿ok? Y esta es una de las ideas, este es el hecho por el cual nosotros estamos realizando este evento el día de hoy. Le doy las gracias al panel por estar aquí hoy. Falta una persona, está en camino, así que vamos a esperar lo que se llega. Y gracias a ustedes por compartir el día de hoy con nosotros. Y bueno, todas las preguntas que tengan, por favor anótenlas y al final de la ponencia expónganlas, que seguro le vamos a dar la respuesta indicada. ¿Sí? Bueno, nuestro primer ponente del día de hoy es el doctor Ricardo Antequera. El doctor Ricardo Antequera va a conversar sobre el registro de marcas. ¿Por qué es tan importante el registro de marcas? Les doy un ejemplo. Ustedes tienen su emprendimiento y invierten en el local, invierten en material POP, invierten su tiempo, invierten en empleados, invierten en llevar a cabo su marca a las redes sociales para que la gente las vaya conociendo. ¿Qué pasa? Les pueden pasar varias cosas.
Entre eso, uno, que esa marca que ustedes están utilizando ya la utiliza otra persona y ya la tiene registrada otra persona. Puede pasarle que esa marca que ustedes están utilizando no se puede registrar por alguna de las prohibiciones que aparecen en la ley. Y también puede pasar que no la han registrado y alguien con mala intención, con buena intención o la intención que crean conveniente, la registren y no las pueden utilizar. Entonces pierden dinero, pierden la inversión, pierden tiempo y tienen que volver a empezar de cero. Es por eso tan importante que es registrar la marca. Así como pudieran constituir su empresa, es importantísimo registrar su marca. Y el doctor Antequera, vamos a dar una presentación. El doctor Ricardo Antequera es abogado de LUCAP, especialista en propiedad intelectual de la ULA, socio director de la firma Antequera Paril y Rodríguez, con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual, derecho de la publicidad y entretenimiento. Ha asesorado y desarrollado estrategias para transacciones y litigios relacionados con marcas, derechos de autor, competencia desleal, publicidad, comercio electrónico, redes sociales, protección de datos, privacidad y entretenimiento. Es reconocido como un referente en la materia por publicaciones como Chambers and Partners, The Legal 500, Trade Leaders, World Intellectual Properties Review y la World Trader Review 1000. Además de su trabajo profesional, actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Monte Ávila en las especialidades de propiedad intelectual de ambas casas de estudio. También es árbitro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, director legal de la Cámara Venezolana de Franquicias, embajador de Venezuela en materia de propiedad intelectual por la International Chambers of Commerce y más reciente se incorporó en la Comisión de Economía Creativa creada por el Consejo de Comercio. Demos la bienvenida y un gran aplauso al doctor Ricardo Antequera. Muchas gracias, no se asusten con esas cosas tan largas que esos títulos nobiliarios no sirven nada. No, pero es que además ahí dice, lo que me falta es decir que llevo flores y llevo chocolate también. No. Nos dedicamos a poquitas cosas, lo que pasa es que intentamos, primero le ponemos mucho cariño, como sé que todos y cada uno de ustedes, a lo que hacen y tratamos de ponerle siempre mucha intensidad y un toque bien personal en todo esto. Primero, felicitarlos al equipo de Minds por este maravilloso espacio. Confieso que dentro de esta ciudad que va cambiando a pasos agigantados, uno no se da cuenta pues que aquí en Las Mercedes de repente donde no había un edificio ahora hay una torre con un espacio de coworking maravilloso que es producto de una iniciativa que arrancó en Estados Unidos y que en junio de 2021, esto me lo acabo de aprender hace 30 segundos, arrancó aquí en Caracas y tiene un espacio sensacional, así que felicidades y que sea mucho en la sede y que más crezca hacia el interior del país, que un día podríamos hablar de cómo proyectar esta clase de iniciativas hacia el interior, porque son claramente dos países que necesitan además construir o reconstruir lazos de comunicación, porque hay mucha demanda también fuera de Caracas. Muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que en estos temas de quien está arrancando un negocio, le pasa lo mismo, nos pasa a quienes tenemos más tiempo manejando una iniciativa, una entidad. Y al final todo empieza por una idea, todo empieza por una iniciativa de que creemos que en el mercado hay la oportunidad para que esa habilidad, ese concepto, ese conocimiento que creemos tenemos puede tener una receptividad en el mercado. Ahí yo creo que empezamos todos más o menos en la misma situación, digamos, más allá de que haya más patrimonio, menos patrimonio, más capital, más socios, menos socios, hay la coincidencia de que tenemos una idea, que esa idea creemos que puede tener receptividad en el mercado y ya después viene todo el acompañamiento que se hace de especialistas en mercadotecnia, de especialistas en finanzas, de especialistas en contabilidad, asesores legales para que en la medida en que los presupuestos lo permitan, que el negocio vaya avanzando, pues haya un robustecimiento de ese sueño, de esa idea, para que se convierta en el negocio que uno espera tenga éxito y tenga receptividad en el mercado. Sin embargo, una de las cosas que adolece un mercado como el venezolano es que quizás la mayoría de ustedes algunos están arrancando, otros no arrancando profesionalmente, sino arrancando en este proyecto en particular en el que estén involucrados. Es que estamos viviendo un momento también muy especial, donde esta generación y aquí voy a hablar un poquito con las canas y la barba que cargo, se ha estado formando sobre unos rieles
que vamos transitando un camino donde la informalidad nos va acompañando, por muchísimas razones que no vienen al caso hablar hoy en día, o sea, hablar ahorita del país, de lo que ha pasado, de lo que nos ha dejado de pasar. El hecho es que hay una avidez de hacerlo bien, pero también hacerlo rápido. Y eso es muy bueno, pero también conviene de vez en cuando poner una pausa, sentarse, analizar y entender dónde estamos y saber que hay pasos que necesariamente uno debe tomar acompañados de alguien. Y ese alguien puede ser nuevamente un publicista, un asesor en comunicaciones o, en mi caso, un abogado que se dedica a temas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual como área del derecho es ese espacio jurídico donde conviven o coinciden todas las creaciones del ser humano. Invenciones, marcas, obras protegidas por el derecho de autor. Por allí viene Manuel Mirabal, que va a hablar sobre el tema de derecho de autor, sobre las creaciones, y entonces a mí me corresponde hablar de uno de esos espacios de la propiedad intelectual, que es particularmente la marca. Entonces, los asesores de propiedad intelectual, ¿qué hacemos en ese momento donde un negocio está empezando con esa avidez que tenemos los venezolanos de hacerlo bien, pero además hacerlo rápido? De poderles decir a ustedes que una de las primeras tareas que tiene que hacer cualquier negocio, y aquí no importa el tamaño, porque el denominador común es que la exigencia es exactamente la misma. Por ahí llegó Manuel, que ya se va a sumar al espacio, es decidir cómo nos vamos a llamar, cómo nos vamos a identificar, cómo queremos que el mercado nos reciba, nos reconozca, nos identifique, y resulta que no siempre vamos a poder no siempre vamos a poder llamarnos como nos queremos llamar. Yo siempre digo que bueno, que uno no puede empezar a leer el alfabeto al revés, sí, porque hay un orden y hay unas razones porque el alfabeto esté construido de la manera como lo conocemos, y eso pasa con estos temas. Yo estoy montando un negocio y yo voy a invertir un capital y tengo unos socios, y dentro de mi plan de negocio tengo una cantidad de pasos que debo hacer, y entonces sí, nunca se me olvidaría contratar al arquitecto que me va a diseñar el local, el tema de la iluminación, el tema del sonido, el tema de la publicidad, de la agencia que me va a manejar las redes sociales, y entonces en estos momentos que hay esta voracidad de que si no existes en redes sociales, no existes en el comercio, pero resulta que pasas de lado unos temas que los hablará Manuel, que los hablará Juan Manuel y los hablará Gaby, que no deben no pueden pasarse de lado. Y en este caso, en mi caso en particular, es el tema de una selección adecuada de la manera en cómo yo me quiero identificar. Quizás yo ahorita voy a ir agrupando ideas que sirvan como reflexiones, y una de ellas es: tengan en consideración que una decisión rápida, no concebida de una manera estructurada a la hora de elegir identificadores, puede pasarnos factura más adelante. Por ahí, a mí cuando nos presentaba, lo decías tú, de cómo de espacios o situaciones en las cuales yo podía verme limitado o obligado a cambiar el cómo me identifico. Entonces, pensemos en que los pasos rápidos, si no se toman o si no se hacen bien planificados, nos pueden pasar factura más adelante. Yo no debería caer en el error de seleccionar nombres que generen una fácil recordación bajo la excusa de que yo necesito generar un retorno a mi inversión rápido y necesito que el mercado me recuerde rápidamente, porque eso puede ser un error. Yo no debería seleccionar un nombre para identificar el producto o servicio que yo quiero lanzar, no debería caer en la trampa de los genéricos o de los descriptivos. Pensemos, hagan un poquito de memoria. Venezuela es un mercado único en el mundo. La capacidad o las características del consumidor venezolano son realmente extraordinarias, y entonces hemos sido desarrolladores de conceptos, o hemos heredado conceptos creados en otros países. Pensemos por ejemplo en el tema de la franquicia. Venezuela, aunque ustedes no lo crean, fue el segundo mercado de América Latina cuando el boom de la franquicia, finales de los 90, principios de los 2000, y aquí todas las franquicias importantes que podían tener espacio o podían tener lugar dentro de América Latina, muchas de ellas arrancaron acá. Entonces, dentro de esa avidez del consumidor venezolano, hay la tendencia a caer en lo que yo llamo la trampa del genérico o del descriptivo, que si se ponen de moda las donuts, entonces todo el mundo se llama Donuts 1, Donuts 2, Donuts Express, Donuts Cookies, se ponen de moda las galletas, y pasa lo mismo. Empezamos a construir nombres sobre la base de un concepto en común o de las características en común de ese concepto, y resulta que yo mismo estoy torpedeando
la posibilidad de éxito de mi negocio, porque me voy a perder, mi oferta se va a perder en el mercado, en esa piscina de ofertas similares, de ofertas de productos o servicios similares, donde el consumidor se ve básicamente superado por esa sobreoferta, y al final hay un distanciamiento entonces de ese factor que uno busca siempre en la conexión con el comercial, con la oferta comercial, que es que conozcan o me busquen o me ubiquen por las características, por los atributos de mi oferta, porque piensen, si yo pienso que yo soy eficiente, dinámico, competente, estudioso, bueno, que esos sean los drivers que me comuniquen con el mercado, pero que no me pierda yo dentro de esa piscina con una cantidad de nombres que son genéricos o descriptivos. Tengan eso muy en cuenta. A mí me quedan nada más 2 minuticos. Y la segunda reflexión con la que les dejo, o con la que termino, más allá de que espero que podamos tener la posibilidad de conversar en el ciclo de preguntas y respuestas, es que, caray, si en Venezuela se están gestando proyectos como este, donde hay una inversión importante, donde hay una logística, donde hay una estrategia, no caigamos tampoco en la tentación de que si invertimos dinero en ingenieros, en arquitectos, en publicistas, invirtamos dinero también en seleccionar unos identificadores que efectivamente nos distingan y no nos acerquemos a conceptos ajenos. No caigamos en la tentación o en la viveza criolla de entonces tomar y modificar una marca extranjera, porque es que en Venezuela no pasa nada, porque es que en Venezuela los tribunales funcionan lento. Esas son decisiones que después nos pueden costar muchísimo. Entonces, más allá de, porque uno sabe cómo empieza, pero uno no sabe cómo termina. Cuando uno monta un negocio, uno piensa que a lo mejor, bueno, en un año si no me va bien cambio, pero a lo mejor en un año te va muy bien y resulta que las decisiones malas que tomaste o que dejaste de tomar te van a pasar factura. Es cuando llegas al segundo, al tercer año, cuando vayas a levantar capital, cuando quieras accionistas que quieran invertir en tu negocio y te auditen y vean dentro de las debilidades, que porque las van a auditar, las van a revisar y las van a encontrar, es que no hay una política de propiedad intelectual seria, correcta, organizada, y eso atenta directamente contra el equity del negocio. Entonces, tómense el tiempo, busquen, hablen, pregunten, sean curiosos, porque vale la pena que esa creatividad que nos caracteriza a los venezolanos nos acompañe o los acompañe en todas y cada una de las etapas del negocio, y no solamente en salir rápido y salir bien, porque hay que salir rápido, bien y buscar que sea duradero. Así que a sus órdenes y cualquier cosita aquí disponible. Bueno, muchachos, el próximo ponente es además amigo y hemos trabajado en varias oportunidades juntos. Él es el doctor Manuel Mirabal. Él va a hablar sobre derechos de autor, también es sumamente importante para su empresa. Manuel Felipe Mirabal Montiel es abogado especialista en gerencia de mercadeo y propiedad intelectual, exdirector nacional de derechos de autor ante el SAPI, profesor de las cátedras de Music Business y Music Management en la Academia Audioplace y Von Clement en Costa Rica, propiedad intelectual en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, los NFT y derechos de autor en el Diplomado de Derecho Tecnológico de la ULA, y consultor de varias empresas y artistas dentro y fuera del país. Adicionalmente, es músico, guitarrista, compositor, productor musical y actual vocalista de la agrupación Adictos. Manuel, denles un aplauso a Dr. Manuel Mirabal. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpan, vengo de la prueba de sonido, tengo conciertos saliendo de acá. No me traje la guitarra precisamente por eso, porque si no, les prometo que cantaría aquí cerrando también el evento. Fíjense, cuando nosotros hablamos de derecho de autor, empieza a tornarse un poco distinto el escenario legal, porque, bueno, yo tengo, digamos, una forma de hablar del derecho de autor. ¿Alguien conoce la película Matrix? No hablemos de la cuarta, por favor, no quiero ningún tipo de dolor acá. Pero ¿sabían que está basada en el mito de la caverna? El mito de la caverna de Platón. Platón, de algún modo, hace muchísimos años, él colocó sobre la mesa un factor clave, que es el mundo de las ideas. Según Platón, todo esto que nosotros vemos no es real. Esto es el mundo sensible. Por lo tanto, esto no es una silla. Al igual que cualquiera de esas no es una silla.
son simplemente la sombra o la copia de la idea de una silla. Cuando nosotros pensamos en una silla, no estamos pensando en un modelo específico. Pensamos en la silla como concepto. Y el mundo de las ideas funciona de esa manera. En el mundo de las ideas es donde se encuentra, desde mi punto de vista, la propiedad intelectual. Por eso es que si yo quisiera destruir una canción, yo no puedo simplemente buscar todas las copias físicas que existen de esa canción y eliminarla. Tendría que buscar, además, todas las personas que conocen o que recuerdan esa canción para eliminarlas. Inclusive yo mismo, si es que conozco la canción. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho de autor, la cuestión se empieza a tornar un poco más filosófica, porque tenemos lo que yo llamo el efecto Midas. El rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro. Y, bueno, por principios, a través del convenio de Berna, que vamos a decirlo, es como una suerte de Biblia en materia de derecho de autor, y que la mayoría de las legislaciones del mundo armonizan con ella, se establece que, a diferencia de la propiedad industrial, el derecho no nace con el registro. Entonces, el derecho nace con la creación. El registro en materia de marcas y patentes es constitutivo del derecho. Hay ciertas condiciones que después podríamos disertar, pero en realidad el derecho, en el caso de marcas y patentes, generalmente nace con el registro, y en materia de derecho de autor es con la creación. Entonces la pregunta empieza a tornarse cuando comienza la creación de algo y a qué tú puedes calificar o no como una obra. No sé si alguno de ustedes aquí tiene algún emprendimiento artístico. Si lo tienen, levanten la mano. Sin pena. ¿Ok? Buenísimo. Para aquellos que no sienten que están contando con algún emprendimiento de carácter artístico, puede que se sorprendan, porque el derecho de autor, cuando lo manejo en clase, muchas veces lo manejo como derecho del contenido. Y quizás mi compañera hable un poco de eso. Todo contenido creativo puede ser protegido, de pronto como marca, de pronto como diseño, de pronto como derecho de autor. Y es allí, en esa dualidad, en donde el emprendedor suele tener conflictos. Cuando de pronto no trabaja muy bien los contratos, en donde no hay una cesión correcta del esquema de derechos con quien te hace un jingle o con quien te hace un diseño, un logo. Hay empresas, hay experiencias, no sé si conocen el caso de Nike. No sé si conocen el caso de Nike. Me están llamando de... Sí. El caso de Nike, en donde a la persona que hizo el famoso swoosh, el logo, años después la contactaron para hacerle un pago, digamos, vamos a decir, simbólico, porque quizás la legislación del sitio en donde se contrató eso no era tan benevolente, pero hay otros países en donde no existe una presunción de cesión de derechos absoluta y se tiene que firmar contratos de forma, digamos, completa y precisa, donde todo aquello que no esté expresamente cedido podría interpretarse a favor del autor. A su vez, nosotros aquí en Venezuela tenemos una peculiaridad. Yo no quisiera hablar de política, pero hubo un momento en que una persona quiso hacer cambios en el sistema de propiedad intelectual, no lo logró, y al entrar en el escenario, digamos, político con la Asamblea Nacional, hizo esos cambios en la Ley Orgánica del Trabajo. Y entonces, en la Ley Orgánica del Trabajo encontramos disposiciones que también trabajan sobre el tema de derechos de autor, digamos, pasándole por encima y atropellando todo lo que ya estaba ordenado en una ley especial. Entonces, bueno, mi primera recomendación, o la principal,
para todos es pensar en qué consideran ustedes que pueda ser algo creativo. ¿Por qué? Porque la obra no es únicamente concepto, es creación en sí. Hay personas que me dicen, yo le dije a tal persona que diseñara esto, le di los parámetros. Eso la convierte en autor, al que ordenó, digamos, la creación de algo. No. De hecho, si yo, vamos a poner un caso más dramático todavía, si yo contrato a una persona para que realice mi biografía, para que la redacte, yo no soy el autor de mi biografía. Yo le estaría dictando a esta persona mi historia. Se podría alegar, porque probablemente si yo hiciera eso, me dedicara también a curar cómo eso va a finalizar. Entonces yo podría alegar que mi biografía es una obra en colaboración. Lo que no puedo es, de algún modo, tratar de evitar que la otra persona tenga algún tipo de atribución. Y por eso es que muchas veces vemos, inclusive, si vieron la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Es buenísimo. El mejor villano jamás realizado. El señor Luisito Rey. A ver, allí se trata el tema de lo que son las biografías no autorizadas. Hay un momento en el cual Luis Miguel discute con una periodista que hizo una biografía no autorizada. Entonces, allí después, al final, bueno, ya pasó tiempo, así que puedo hacer spoilers. Al final, hay el tema de la creación de la serie. O sea, se trabaja dentro de la misma serie. Y los productores le dicen, bueno, ¿esto es verdad o es mentira? No, es verdad. No, ¿ustedes se leyeron la biografía que hizo la periodista tal? Sí, la leímos. Necesitamos todas, digamos, las aristas posibles para construir esto. Y entonces vamos a un tema que no tiene que ver, digamos, con la realidad o la verdad del asunto, sino con el tema de la creación. Y Luis Miguel no es quien para decir o para tratar de ir en contra de esta persona, a menos que quizás con algún juicio por temas de lesión, derechos morales, que se sintió afectado desde el punto de vista como una difamación, una injuria, pero realmente el autor es quien trabaja, quien plasma o quien interpreta en la realidad eso que nosotros queremos crear. Otro punto clave. Wow. Hagan contratos de todo. Contratos de todo. Y busquen especialistas no únicamente sobre una materia, sobre el mercado que van a trabajar. Algo que ocurre muchísimo en todo el tema legal es que solicitamos o buscamos tener por lo general abogados de cabecera como médicos. Y yo tengo muchísimos amigos, profesores, que son especialistas en propiedad intelectual y son increíbles. Y son, cada vez que tengo un conflicto, como en Quién quiere ser millonario, la llamada al amigo. Pero también muchas veces yo soy esa llamada cuando se trata de temas por lo menos relacionados con industria musical. Entonces, uno tiene que pensar en quién va a trabajar conmigo y por qué. Un compañero que conocí hace poco en Cusica está trabajando con temas de criptomonedas y se está haciendo un levantamiento de NFTs para capitalizar un proyecto. Y resulta que con los NFTs la pata coja son los derechos de autor. Entonces, digamos, como esto, la recomendación es contratar y tener todas las reglas claras en relación al mercado que trabaja. O el
Se puede hablar Sí. perfectamente sin... ¿Aló? Ah, no, sí, sí. Uno funciona. Yo Sin el acelerador. Pero, perfecto. ¿Pero quién le toca? ¿Dátelo? Juan, A Juan. Sí. ¿Tienes que poner? ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? ¿No quieres llamar a un amigo? No, les estoy diciendo que ellos ponen la camioneta. Hay que ir a llamar a la prueba de sonido. Claro. Mira, un punto importante que tocó Manuel es eso. Abogados especialistas en cada materia. Todos tenemos un abogado amigo, pero ese abogado amigo no pudiera o no ser especialista en el problema que ustedes puedan tener. Si tienen un problema de todo lo que tenga que ver con emprendimiento, constitución de empresa, derechos de autor, registro de marcas, búsquense un especialista en esas materias. Muy especialmente, abogados de propiedad intelectual hay pocos, porque de verdad que esa materia particularmente no me gusta, es bastante compleja y es por eso que siempre tengo compañeros y buenos amigos que me ayudan en esa situación. Hagan lo mismo con los abogados y los temas que necesiten, ¿ok? El próximo ponente es el doctor Juan Santana y va a conversar sobre el registro tributario y pago de impuestos, lo que creo que a ninguno le gusta. No pueden hacer ningún emprendimiento sin pensar que deben llevar a cabo la inscripción de la empresa en el registro mercantil, la inscripción de la empresa en varios organismos públicos, en el CENIAL, sacar su RIF, buscar las facturas, llevar a cabo la facturación y llevar a cabo una buena contabilidad, porque aparte de un buen abogado deben tener un buen contador. Si tienen un buen contador amigo también vale, pero las dos cosas tienen que ir en conjunto. El doctor Juan Santana es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2000. Aquí sí colocaron la fecha que egresó. La maldad. Y cursó estudios. No tengo nada que esconder. Y cursó estudios en la especialización de Derecho Mercantil en la Universidad Central de Venezuela. Se desempeña como abogado consultor en el área corporativa, atendiendo a clientes de estructuras complejas y de alcance internacional. Es especialista en estructuras corporativas empresariales, diseño de contratos, fusiones, adquisiciones y transformaciones de empresa, planificación y diseño tributario, protección de activos personales, empresariales y de propiedad intelectual. Démosles la bienvenida y un gran aplauso al doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, yo voy a aprovechar los pocos minutos que tenemos para conversar aquí y voy a hacer énfasis más que en el tema estrictamente material y regulatorio. Todos sabemos, o todos ustedes saben, que cuando afrontan un emprendimiento, un nuevo negocio, van a tener que cumplir un elenco fastidiosísimo de inscripciones, regulaciones, impuestos, registros, que no es muy difícil descifrar, por cierto. Pero lo que sí es realmente importante, o lo que yo quiero llamarle la atención a ustedes, es que no abandonen al inicio de su negocio una actividad que es demasiado importante, que es pensar cómo estructurarlo, es decir, cómo diseñar los flujos de contratos, la propiedad de los activos, las relaciones entre posibles entes de una misma empresa, porque una empresa puede ser una o más compañías o entidades. Una empresa puede ser sus accionistas, sus promotores, sus empleados. O sea, un negocio es esencialmente una idea y, por supuesto, la experticia y la experiencia de sus promotores para desarrollarla apropiadamente. Es conocimiento, es la organización de todos esos factores para que sea eficiente. Y, vamos a decir, la estructura más absolutamente tradicional para organizar todos esos factores es constituir una sociedad mercantil, una compañía, y desarrollar tu negocio a través de esa compañía. Una estructura absolutamente válida, perfectamente funcional, pero que puede no ser la más eficiente desde el punto de vista
del impuesto más importante que ustedes tienen que considerar y donde el único sitio donde quizás pueden hallar escapatorias y pueden obtener recursos creativos para ser más eficientes, que es el impuesto sobre la renta. La mayoría de los otros impuestos con los cuales ustedes se van a topar son ineludibles, son fatales. Son el IVA, por ejemplo. Ahí, vamos a decir, no hay demasiado que inventar, se pueden hacer algunas estructuras creativas de flujos contractuales, pero tarde o temprano te atrapa el asunto. Mientras que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto rey, es un impuesto proporcional a la utilidad y a las ganancias que obtengan ustedes como empresarios, sí es un impuesto donde hay herramientas interesantes que se pueden manejar. ¿Por qué? Y fundamentalmente con un criterio importantísimo de lo que es el impuesto sobre la renta, que es el costo. Y sobre todo con un elemento importantísimo, o con unos elementos importantísimos de lo que es su negocio y su empresa, que son las ideas, los activos inmateriales, de los que estaban hablando Ricardo Alberto y Mirabal. Por ejemplo, hoy en día muchísimos negocios en esta era tecnologizada están absolutamente gestionados a través de una aplicación, o sea, una aplicación móvil, internet, un diseño que, me dirán ustedes, bajo la tesis más ortodoxa, eso fundamentalmente es derecho de autor, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, una estructura típica y tradicional es que la compañía o el promotor de un negocio funda una compañía, tiene una idea y contrata unos programadores para diseñar una aplicación web para administrar alguna funcionalidad que es esencial a su negocio. Y hace esa contratación y diseña el contrato muy bien con un especialista para que haya la transferencia completa de todos los derechos y no quede ningún espacio a la duda, pero resulta que el propietario entonces de esa aplicación es la compañía. Entonces ahí el costo para esa compañía de el uso de esa aplicación es lo que gastó en diseñarla. De repente, si tú eres más creativo, si tú haces, vamos a decir, al momento en que estás estudiando los elementos de tu negocio, tú dices, mira, ya va, de repente yo quiero que esto no sea de la compañía, que es quien gestiona el negocio, que sea de los socios, o que sea de un tercero. ¿Por qué? Porque bueno, en este diseño no somos exactamente los mismos socios que los que ejecutamos el día a día del negocio. Por ejemplo, de repente yo voy a explotar esa aplicación desde una jurisdicción donde existan gravámenes impositivos o un impuesto sobre la renta que sea menos gravoso que Venezuela. Entonces tú puedes generar costos y pagar impuestos en aquella jurisdicción y descargarlo como costo aquí en Venezuela, por dar un ejemplo. Entonces, en vez de descargar un costo una vez cuando contrataste el diseño del asunto, puedes descargar costos para siempre por lo que sería el valor de mercado del uso de esa aplicación web. Lo mismo, exactamente lo mismo podemos decir de una marca. Lo mismo podemos decir del conocimiento, lo que llaman el know-how, la experiencia, lo que sabe el dueño de un negocio, de cómo ejecutarlo. Eso es un conocimiento que tiene un valor de mercado y que si tú utilizas la formulación más lineal y primitiva, que es la de yo hago una compañía, desarrollo mi negocio con la compañía, yo soy el accionista y soy el director, bueno, tú tienes probablemente la única deducción que puedes hacer de ese conocimiento valiosísimo que tienen ustedes
como promotores de ese negocio son las dietas o las remuneraciones de junta directiva, que tienen un límite legal que es del 15% de los ingresos brutos. Mientras que si eso es un conocimiento que es esencial al negocio, que tú puedes alegar que es normal y necesario, tú puedes alojar ese conocimiento en otro sitio y prestar asistencia técnica a ese sitio. Obviamente no es tan sencillo como lo estoy diciendo. Hay decenas de factores a considerar. ¿Por qué? Porque, bueno, también, vamos a decir, quienes diseñan las normas tributarias aquí y en Madagascar no son tontos y tienen, vamos a decir, cuidado de que los emprendedores no abusen de esas fórmulas, no las utilicen para defraudar el impuesto. La regla general en el planeta Tierra es lo que se llama la renta mundial. Es decir, como regla general, en cualquier lado del mundo, los contribuyentes pagan por las ganancias que obtengan en cualquier lado. Hay jurisdicciones que no tienen ese principio de renta mundial y son consideradas como jurisdicciones parias por todos los que sí lo tienen, les llaman paraísos fiscales. Todas las normativas de impuestos sobre la renta vamos a decir, medianamente organizadas y sofisticadas, como la ley venezolana, tienen prevenciones para que tú no, alojando activos en paraísos fiscales, puedas sencillamente trasladar renta a un sitio de impuesto cero. Pero, vamos a decir, hay excepciones, hay fórmulas de buscarle la salida. Venezuela, por ejemplo, tiene una red interesantísima, muy poco usada, de tratados para evitar la doble tributación, creo que con 22 jurisdicciones, entre las cuales se cuentan, por ejemplo, Barbados, por dar un ejemplo. Obviamente en Gran Bretaña, es más, el Tratado de Gran Bretaña que está vigente, por ejemplo, tiene una curiosidad importantísima, que es que todo lo que es regalías, ¿verdad?, tiene un límite de retención y de 5%, que 5% es, vamos a decir, si la tasa venezolana es 34%, bueno, tiene una ganancia teórica de 31%. Estos son ejemplos, hay decenas, hay muchísimos. Lo que quiero llamarles la atención es en lo importante que es no solamente contratar un proveedor que les diga que tienen que sacarse un RIF, que tienen que poner una cartelera a la entrada de su sede, si es que tienen sede física, porque hoy en día eso también casi que está pasado de moda, una cartelera con la información, inscribirse en un RIF, hacer registro. Eso tienen que hacerlo, no estoy diciendo que lo tengan que ignorar, y debemos buscar un proveedor que nos ayude con eso. Pero normalmente el proveedor que te ayuda y es eficiente para realizar esa actividad rutinaria de registro, vamos a decir, mimética y acrítica, no va a tener el conocimiento, la creatividad y el ingenio para buscar fórmulas, que es importantísimo que lo hagan desde el principio. Porque si tú no estructuraste todas estas y otras muchísimas alternativas que se pueden tener desde el inicio, desde el nacimiento de tu estructura corporativa, después replantearlo es una negación de la idea misma. Entonces, como dice Ricardo Alberto, como dice Mirabal, es doloroso cuando ustedes están emprendiendo un negocio, hacer previsiones y partidas para estos aspectos que no lucen esenciales, que no lucen inmediatamente necesarios, pero créanme, lo que le puedan invertir en tiempo, creatividad y proveedores al inicio de su negocio para diseñar corporativamente, contractualmente y en materia de eficiencia fiscal correctamente su negocio, en caso de que sea exitoso, que es lo que todos queremos, lo van a agradecer muchísimo en los años venideros.
en ahorro de impuestos sobre la renta. Básicamente esa es la idea que les quería dejar. De verdad creo que además que conecta bien con lo que veníamos hablando y de verdad no quiero atormentarlos con todas las planillas que tienen que llenar pues a la hora de, y todos los registros que tienen que hacer, que sí es atormentante y es horrible. Y para presentar nuestra última ponente es la licenciada politóloga graduada de la UCB, Gabriela Prieto, cofundadora e CFO de Grupo Táctica, consultora de comunicaciones y estrategia digital. Un aplauso para Gabriela. Gracias por darme la descripción larga. ¿Quieres que siga hablando? No. Agárralo de los... Más bien creo que está chévere que yo sea la última porque, bueno, la creación de contenido en las redes sociales recoge mucho de lo que ahorita a nivel legal hemos hablado y lo que comentaba por acá sobre derecho de autor, porque eso es una de las normativas que más respetamos en redes sociales o que más busca respetar la plataforma a nivel de redes sociales. Tomo lo que tú comentabas de derecho de marca o registro de marca con los usuarios que uno escoge en redes sociales o los que los clientes quieren escoger porque es más catchy o es más chévere y no necesariamente es lo más ideal. Y si bien no tenemos normativas de contabilidad o tributarias en redes sociales, creo que pueden pasar por allí, lo que quiero decir. Primero, hablando desde mi experiencia, siempre estoy del lado de la producción de los eventos. Es la primera vez que me paro en el podio y qué chévere estar desde este lado y además ver cómo trabaja el equipo. Segundo, nosotros siempre fuimos un emprendimiento que fue como muy by the law. Sí tratamos, aunque no sabíamos, de juntarnos con amigos o con otros emprendedores o con otras empresas que nos fueran guiando en cómo hacer las cosas bien en el país de las maravillas. Es decir, es necesario registrarse, es necesario tener un contador, es necesario tener un registro mercantil y para qué. Y creo que mucho de lo que nos impulsó a nosotros fue el verse no en el momento y no con el cliente que tenía, que probablemente no le importaba si yo estaba registrado o no, sino que le hiciera un diseño chévere, sino que pasa después de 3 años o de 4 años, de 5 años, cuando yo incluso quiero conectar con otros clientes, tener otro tipo de alcance, tener otro tipo de networking y ya me piden, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu empresa? Y no eres una empresa de maletín. Eso fue una de las cosas principales que nosotros tomamos y dijimos, creo que hay que hacer las cosas bien, aunque cueste mucho, aunque uno no lo quiera y aunque te parezca innecesario. Eso en el plano físico. Sin embargo, en el plano del metaverso, en las redes sociales, igualito nos regimos también por normativas, así como en cualquier sociedad. Es decir, tiene que haber un orden que prive sobre lo que uno produce y sobre lo que no. ¿En qué me gustaría o en qué quise yo impulsar o enfocar lo que vengo a decirles? En la creación de ese contenido, en pensar si realmente lo que estoy haciendo, más allá de lucir bien y de que cumpla un interés de objetivos o de estrategias o de logros que quiero hacer con mi comunidad, con mi marca, realmente responde a las necesidades o a las exigencias que pone la plataforma, la red social que yo haya escogido frente a esa producción de contenido. Entonces, partiendo de ese hecho, quise dividir esto en 2 tipos de contenido: contenido orgánico y contenido de pago. Si bien ambas cosas se rigen mucho por las normas del sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, pues hay cosas que ya cuando uno invierte, pues toma Facebook o Google o cualquier plataforma en consideración al momento de hacer que tu pauta o que tu contenido realmente corra. Partiendo de allí, algunos hacks básicos para crear tu contenido. Primero, no vendas humo. Si vendes humo, no solo la plataforma puede ver que estás vendiendo mentira o que estás teniendo un contenido engañoso, sino que en verdad tu audiencia se va a dar cuenta de que eventualmente no eres lo que profesas. Entonces ya por ahí tienes un efecto un poco contraproducente. Segundo, no publiques información que sea susceptible o que sea de alguna manera vaya en contra de o vaya a favor de discriminar sexual a nivel de religión, a nivel de raza o a nivel de algún tipo de confrontación a tu público. Eso siempre es penado por las redes sociales. Respeta el derecho de autor, en especial si eres una empresa. No utilices música que está chévere porque está en tendencia, porque ese contenido no lo va a correr Facebook. De hecho, te sale un anuncio y dice estás utilizando o estás violando
normas del derecho de autor, así que tu contenido fue bajado de la plataforma, cambia el contenido y perfectamente lo podemos reproducir. Eso igual lo podemos llevar a el uso de fotografías o de copias o la venta de copias. Quizás en Venezuela, como somos, como lo describo yo, el país de las maravillas, uno no le para a utilizar cualquier foto en Google que se vea chévere. Sin embargo, en otros países te exigen que utilices bancos de imágenes o bancos de música en los que tú tienes o que pagar o simplemente son músicas imágenes libres que tú puedes utilizar, exacto, porque son de dominio público. ¿Qué pasa con la publicidad paga? Todos los contenidos, cuando tú vas a activar una pauta en tu Facebook o en Google, pasan por un periodo de revisión, que básicamente es Facebook chequeando que todo esté en orden, que no infrinjas ninguna de sus políticas de sanción o de difusión de contenido. Puedo resumir esta charla diciendo que se puede meter en Facebook y darle clic, o en Google y darle clic a las políticas de sanción de contenidos, pero bueno, eso sería bastante aburrido. Así que vuelvo básicamente a refrescar qué deberías tomar en cuenta o qué puedes evitar al momento de pensar tu contenido para que tu pauta sea efectiva. Número 1, ya lo hablamos, respetar el derecho de autor. Hay formas de alguna manera burlar ese derecho de autor o que tu perfil sí tenga posibilidad de utilizar, por ejemplo, música si no te tagueas o no te registras como un perfil de empresa, sino como un perfil de creador de contenido o como un blog personal o utilizas Reels. Son maneras, sin embargo no es lo idóneo y bueno, aquí ya tenemos a alguien que le está dando urticaria por mi comentario. Punto número 2, tenemos que estar conscientes de quién es nuestro público. Hace poco Facebook ajustó mucho más los contenidos que se pueden mostrar a menores de edad, entonces bueno, hay contenido que está vetado para esa generación o esa audiencia, así que toma en consideración que mostrar nuevamente publicaciones o contenidos que incentiven el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas o de cualquier sustancia ilícita, pues primero no va a correr en la plataforma en general y segundo no se le va a mostrar a esa audiencia si tu audiencia son adolescentes o menores de edad. No se permiten, por ejemplo, publicaciones que promocionen criptomonedas. Y ahorita que estamos en el boom de los criptos desde hace tiempo, pues nosotros a través de la misma experiencia con un cliente nos dimos cuenta después de millones de intentos, cambiando la pieza, cambiando la imagen, cambiando, ya no decía cripto, ya no decía nada, pero la cuenta era básicamente un banco de criptomonedas, pues ya, no se puede. Y tú te fregaste y vamos a tener que promocionar otras actividades, simplemente esto no está pasando ya por una limitación de la plataforma. Por ejemplo, en Google, si cambiamos de red social, más allá de cuál es el contenido que publicas, que va muy de la mano, básicamente todas las políticas de sanción o difusión de contenido son las mismas. En Google algo que se toma muy en cuenta es cómo está tu página web o cómo está optimizado tu canal de YouTube. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nos metemos en páginas que te pueden redireccionar desde Instagram o desde Google te sale en otra página, una página similar y cuando nos metemos la página tarda demasiado en cargar o resulta que no era la información que yo realmente estaba buscando, me estaban vendiendo un viaje y ellos venden, no sé, motores de carro. Ese tipo de cosas las toma Google en consideración a través de los mismos patrones que uno dentro de la publicidad y el patrón de consumo que sigues en la página va cumpliendo o no. Él lo toma en consideración y veta o premia de alguna manera a tu página web. Entonces es importantísimo que si vamos a invertir en Google, tengamos primero una vista previa de cómo está mi página, tiene todos sus botones funcionales, el contenido está chévere, carga bien, hay una buena experiencia de usuario. Y eso incluso también se lo recomendamos por un tema de inversión. Si uno invierte, sea $1 en Facebook, sea $1000 en Facebook, sea $1 en una valla, sea $1000 en una valla, uno lo que quiere es que ese retorno sea lo más óptimo posible. O que bueno, hagas la inversión de la manera más inteligente. De nada me vale vender una página web que no esté óptima, que además Google va a retrasar un poco más como que la corrida de esa publicidad precisamente porque no está óptima. Yo estoy invirtiendo allí 1 o 1000 de igual manera no voy a ver probablemente el retorno de inversión que yo quiero o no voy a ver la cantidad de visitas que yo quisiera en esa plataforma. Y algo también súper importante que quería resaltar es entender el contexto en el que estamos. No es solamente entender tu plataforma. Es decir, entiendo que estoy en Facebook y Facebook, si bien es muy similar a las demás, tiene unas normativas específicas. Entiendo que estoy en Google o en alguna de sus plataformas derivadas. Y bueno, en verdad debería decir Meta en vez de Facebook, disculpen.
estoy en Google o en algunas plataformas derivadas, pero también entender en qué país estoy. Por ejemplo, en Venezuela, hasta por un tema de inversión, en Venezuela es muy económico invertir en ads. No es lo mismo que tú inviertas aquí en Caracas $30 para tener un alcance de 100.000 personas a que lo inviertas en Miami, en donde me van a ver las personas que tengo al lado que ya me conocen. Entonces, ya por ahí, entendiendo tu contexto, no solo aprendes a invertir mejor, sino que también entiendes los parámetros legales que rigen ese contexto. Les pongo un caso: en China no podemos utilizar ninguna de las plataformas de Meta. Entonces ya por ahí, ¿para qué vas a decirle al cliente en China, sí, vamos a abrirte un Instagram? Es que no lo puedes abrir porque no funciona. China como país y como legislación creó sus propias plataformas digitales. Tienen una red social, no sé si la conocen, se llama WeChat, que básicamente es la integración de un Instagram, Facebook Messenger y Facebook y WhatsApp en una plataforma. Y por allí incluso el gobierno tiene inherencia dentro de los contenidos que salen allí. Esa es otra cosa. Recordemos todos que las plataformas las redes sociales son gratuitas, pero siempre te ponen a firmar un acuerdo de términos y condiciones que usted acepta para lo que sea. Así que lean las letras chiquitas, eso también es importante. Volviendo al tema contexto, otro de los casos es Rusia. También tiene unas propias redes sociales, no utilizan o no están permitidas las redes occidentales, por llamarlos de alguna manera, y además de eso también tienen reglamentos específicos para el uso de Internet. Entonces es importante que nosotros tengamos noción de no solo en dónde está mi marca en redes sociales, sino en dónde va a ser vida mi marca, en dónde quiere tener difusión y alcance, para yo entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Un último caso que de hecho lo descubrí cuando estaba haciendo un poquito de investigación para la charla. En el caso de Brasil también están activando una ley para combatir y denunciar a las marcas o a los canales de comunicación que incentiven la difusión de fake news. Entonces, bueno, y ahí también te habla de cómo estamos a nivel de gobierno de diferentes países del mundo tomando como factor importante o como factor importante en la opinión pública las noticias que se generan, sean reales o falsas, a nivel de redes sociales. Entonces es importante entender el contexto, es importante saber en dónde se está moviendo mi marca, y creo que una de las cosas que recojo y hablo por todos, porque todos lo han mencionado y me causa gracia, es, señores, tómense un respiro. No se trata de, en mi caso, publicar por publicar, porque se ve súper chévere y porque esto es el boom de la tendencia. No, es entender que todo lo que yo genero para mi marca es mi marca y va a afectar la reputación de mi marca positiva o negativamente, y va a afectar el alcance de mi marca positiva o negativamente, y además todo lo que está en internet se queda en internet para siempre. Entonces uno allí ya empieza a tener un poco de mejor noción de, bueno, cómo voy a comunicarme, a través de qué plataformas, en qué contexto estoy hablando. Este contexto es válido para que yo diga este u otro tipo de cosas, para que yo utilice este u otro canal, y a partir de ahí pues desarrollar una estrategia que respete los términos legales, que me favorezca a mí porque conozco el algoritmo, conozco el entorno, conozco lo que quiero decir y a quién se lo quiere decir, y juego con esos hacks a mi favor para generar el contenido. No, vuelvo y repito, no hace mella que tú publiques hoy o publiques mañana. Lo importante es hacerlo de buena manera, es emprender siendo inteligente, entender que tienes que tomar en consideración ciertos factores para que tu marca o tu emprendimiento sea exitosa y que ese emprendimiento posteriormente se vuelva en una empresa lo suficientemente robusta como para que tengas un panel increíble de asesores que te vayan diciendo por aquí es el camino. Entonces, bueno, ya me mandaron a callar. Los dejo con esa reflexión. Pensemos bien qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, en cómo estamos desde mi batallón produciendo el contenido para que mi marca no se afecte, sino que tenga siempre una percepción positiva, un rendimiento positivo en redes sociales.